Hola, en este video tenemos un ejercicio que nos pide aproximar la integral definida desde menos 1 hasta 3 del valor absoluto de x a través de sumas de Riemann, es decir, a través de suma superior e inferior de Riemann, utilizando la siguiente partición: menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio, 3 medios, 2, 5 medios y 3. Es decir, los valores desde menos 1 hasta 3 con esta partición. Las sumas de Riemann, por ejemplo, la suma de Riemann inferior es la suma S, que depende de f, de la función f, que en este caso es el valor absoluto de x, y la partición p, tal que es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n de mi por delta xi, donde mi es el ínfimo valor de la función en un determinado intervalo, es decir, en un x que pertenece a un intervalo xi menos 1, xi. Y la suma de Riemann superior, que también depende de la función valor absoluto de x, y la partición aquí presentada, es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de m grande i delta xi, donde m mayúscula i es el máximo de la función, o supremo o máximo de la función dentro de ese intervalo, es decir, el valor donde de x dentro del intervalo donde la función tiene un mayor resultado. Lo que hay que hacer es calcular de acuerdo a los intervalos el delta xi, que es la diferencia entre el mayor y el menor. Como vamos a ir a la derecha, xi es mayor, menos xi menos 1. Mi será el mínimo dentro de la función, mi grande será el máximo, y luego hay que usar la sumatoria de ambos, superior e inferior, y el resultado aproximado tiene que ir dentro de estos valores que nos van a dar cada una de las sumatorias. Entonces, en primer lugar, aquí hay una tabla donde vamos a ir calculando los subintervalos, el delta xi, el mínimo y el máximo de la función mi, de acuerdo a los valores que vamos a ir obteniendo. El primer subintervalo lo tenemos desde menos 1 hasta menos 1 medio. El delta xi, es decir, menos 1 medio menos 1, es 1 medio. El valor donde es menor dentro de la función, es decir, nuestra mi chica, es menos 1 medio, ya que el valor de menos 1 medio es 1 medio. Y el máximo va a estar en 1, ya que es mayor que 1 medio, y el valor absoluto de menos 1 es 1. El segundo subintervalo va a ir desde menos 1 medio hasta 0, donde el delta de xi es 0 menos 1 medio, que es 1 medio, es decir, la distancia. La función f del valor absoluto de x tiene su mínimo en 0 y su máximo en menos 1 medio, ya que el valor absoluto de menos 1 medio es 1 medio. El tercer subintervalo es desde 0 hasta 1 medio. El delta xi es 1 medio. El valor mínimo se obtiene en 0 y el máximo
en 1/2 de la función f de x tal que es valor absoluto de x. El siguiente subintervalo es desde 1/2 hasta 3/2. 3/2 menos 1/2 es 1. La función adquiere su mínimo en 1/2 y su máximo en 3/2. El siguiente subintervalo es desde 3/2 hasta 2, que es lo mismo que 4/2, 4/2 menos 3/2, por lo tanto el delta xy es 1/2. El valor tiene su mínimo en 3/2 y su máximo en 2. El siguiente subintervalo es desde 2 hasta 5/2. También el delta xy es 1/2. El mínimo de la función es en x es igual a 2 y el máximo es 5/2, ya que es 2,5. Y el último subintervalo es desde 5/2 hasta 3, donde el delta xy, 6/2 menos 5/2 es 1/2, adquiere su mínimo en 5/2 y su máximo en 3. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es calcular el valor de la sumatoria, de las sumatorias de Riemann, de las sumas de Riemann inferior y superior, calculando en cada subintervalo el valor de delta xy por mi, ya sea grande o chico. En el caso de la suma inferior es hacer la suma del producto de cada delta xy por mi, y en el caso de la suma superior de Riemann es el producto, la suma de los productos en cada subintervalo desde menos 1/2, desde el delta xy de cada subintervalo por el m grande i. Entonces, si calculamos la suma de Riemann con los valores que fuimos obteniendo en la tabla, nos queda que la suma inferior de Riemann es igual a 15/4, lo que es igual a 3,75. Y la suma superior de Riemann es 25/4, lo cual es igual a 6,25. Esto quiere decir que tenemos el resultado 3,75. Este resultado debe ser menor o igual que la integral desde menos 1 a 3 del valor absoluto de x, y esto debe ser menor o igual a la suma de Riemann superior, es decir, a 6,25. Si obtenemos el promedio entre estos dos valores, 6,25 más 3,75, es decir, si tenemos la suma de Riemann inferior más la suma de Riemann superior de acuerdo a la función f y en la partición p dividido en 2, que es el promedio, nos da la suma de esto, que es 10 dividido en 2, es 5. Y si calculamos el valor de esta suma de Riemann, nos da igual a, por ejemplo, si la escribimos como una i, esta suma de Riemann se puede separar desde menos 1 hasta 0 del valor absoluto de x. Como es negativo en todos sus extremos, entonces es menos x de x más la suma de Riemann desde 0 a 3, que estamos separando los extremos en 2, desde menos 1 a 0 y desde 0 a 3 es lo mismo que desde menos 1 a 3, de el valor absoluto de x de x.
en este caso simplemente es x, ya que los valores van a ser positivos. Esta parte de acá ya nos queda que la integral está negativa, ya que este menos x es lo mismo que x multiplicado por menos 1. Menos 1 es una constante, puede pasar fuera, por lo tanto podemos eliminar este negativo y que quede fuera de la integral. Y podemos de alguna manera dar vuelta la integral, es decir, y cambiar los signos de la misma. Es decir, podemos escribir este menos, la integral desde menos 1 a 0 de el valor absoluto de x como la integral positiva desde 0 a 1 de x más la integral desde 0 a 3 de x de x. La integral de x es x al cuadrado medios evaluado entre 0 y 1 más lo mismo, la integral de x es x al cuadrado medios evaluado entre 0 y 3. La integral de x es x al cuadrado medio, ya que es nuestra x elevada a la potencia que ya está elevada más 1, es decir, aquí está implícitamente elevado a 1, más 1 es 2 y se divide por esa potencia más 1, que es 2 igualmente. X cuadrado medios evaluado en 1 es un medio, menos evaluado en 0 es simplemente 0, así que queda un medio, más x cuadrado medios evaluado en 3 es 3 elevado al cuadrado, es 9 medios, menos la misma integral evaluada en 0, que es 0, nos queda simplemente 9 medios, esto es 10 medios, lo cual es igual a 5. Es decir, que ha comprobado que el valor es 5, de acuerdo al promedio de las sumas inferior y superior de Riemann, y también comprobamos que esta integral está dentro del intervalo que contempla a la suma inferior de Riemann con la suma superior de Riemann. Y de esa manera queda resuelto el ejercicio.